Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con los test de heterocedasticidad y hoy vamos a ver el test de White. Este vídeo lo podemos ver como una continuación del vídeo anterior. De lo que se trata es de detectar la heterocedasticidad de un modelo de regresión mediante un test. Si nosotros tenemos el modelo lineal general, lo que teníamos es que las perturbaciones U, estas perturbaciones, en general, si hay heterocedasticidad, la varianza de U no es igual a una constante. En general depende de uno de los regresores. La varianza va a depender de los valores de los regresores, tal como vimos en el vídeo anterior. Es decir, que la varianza se varía en función del valor de la muestra, de la zona de la muestra en la que estemos. Entonces veíamos que como no teníamos las perturbaciones, lo que tenemos que hacer es hallar o calcular los residuos de la regresión, U de la regresión, que nos va a dar una estimación efectivamente de las perturbaciones. U barra, U con sombrero, perdón, o E, que llamamos nosotros. Entonces, qué es lo que se ve? Que las perturbaciones, en función de una de las variables o de una combinación lineal de las variables, pues lo que tienen es cada vez más varianza conforme aumenta la muestra. Aquí tenemos una varianza cada vez mayor. Entonces, ¿qué es la clave de este asunto? Pues la clave de este asunto es varianza de las perturbaciones, en este caso de los residuos. Lo que podemos hallar son los residuos al cuadrado. Entonces, hacemos la hipótesis nula de que los residuos al cuadrado, dado el resto de los regresores, es igual a una varianza, un valor constante. Y ya sabemos que E de U es igual a 0, por supuesto. Entonces, la hipótesis nula que hacemos es que la esperanza de U cuadrado sea constante, es decir, homocedasticidad. Y la hipótesis alternativa es que exista heterocedasticidad. Entonces, si la varianza depende de alguno de los regresores, entonces lo que podemos hacer es aplicar estas hipótesis a qué modelo de regresión, a un modelo de regresión auxiliar, que va a ser el siguiente. Va a ser un modelo de regresión U cuadrado en función de qué? En función de x1, x2, xk variables. Esto era para el modelo de Breuch-Pagan, pero en el test de White, lo que se va a hacer es hallar un U cuadrado en función, que va a ser una regresión lineal, porque esta f la vamos a hacer lineal, en función de x1, x2, xk, de x1 cuadrado, x2 al cuadrado, xk al cuadrado, y de los productos cruzados. De los regresores. ¿De acuerdo? De tal forma que si tenemos una regresión, por ejemplo, i igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más u, lo que vamos a tener es, si esta es la regresión inicial que queremos ver si estos residuos son heterocedásticos u homocedásticos, lo que vamos a tener que realizar es aplicar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para el modelo de regresión U cuadrado en función de todo lo que hemos dicho aquí, que no va a ser más que f va a ser lineal. Es decir, va a ser un modelo de regresión lineal. Y por tanto, lo que vamos a tener es que U cuadrado, la regresión auxiliar, va a ser igual a delta 0 más delta 1 por x1. Vamos a suponer que tenemos este modelo,
más delta 2 por x2 más delta 3 por x1 al cuadrado más delta 4 por x2 al cuadrado más los productos cruzados, que va a ser delta 5 por x1 por x2 más delta 6 por x1 por x3 y más delta 7 de x1, x2 por x3. Entonces, lo que calcula es si la varianza depende de x1, de x2, de sus cuadrados y de sus productos cruzados. Entonces, a esta regresión lo que le tenemos que aplicar son las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bien, entonces lo que tenemos que ver aquí es si hay significación de los parámetros. Y para eso hallamos la f, si hay significación en los parámetros, mejor dicho, si los parámetros no son significativos estadísticamente, conjuntamente, entonces aceptamos la hipótesis de homocedasticidad. Y si los parámetros son significativos, quiere decir que la varianza depende de los regresores al cuadrado y de sus productos cruzados. Bien, pues podemos hacer directamente aplicar la f o bien aplicar el estadístico ML. El estadístico ML va a ser igual a n por el n, que es solo el número de datos que tengamos de la muestra, por el r cuadrado de esta regresión. Entonces, esto se va a distribuir como un h cuadrado con k grados de libertad, es decir, todos los regresores menos el término constante de esta regresión, de u con sombrero, si queréis, o e, que es lo mismo. De tal forma que si tenemos la distribución chi cuadrado, esta es la chi cuadrado, entonces tenemos chi cuadrado y esta es la función de densidad. Esta sería la función de densidad de la chi cuadrado. Entonces la chi cuadrado es algo así. Bueno, vamos, no es simétrica, es algo así. Vale, entonces si el ML, bueno, primero damos un grado de significación, por ejemplo, al 0,05. Entonces obtenemos el chi cuadrado a 0,05 en tablas. Entonces, si el chi cuadrado está tal que por aquí, al 0,05, chi cuadrado de 0,05, si obtenemos un ML, tal que por aquí, menor, un ML, este estadístico, menor, significa que aceptamos la hipótesis nula de homocedasticidad. Esta es la región de aceptación. Esto es el contraste de hipótesis de siempre. Es decir, si ML es menor que 0,05, quiere decir que aceptamos la hipótesis nula de que los parámetros son nulos. Entonces, si ML, así calculado, es menor que el chi cuadrado al 5%, por ejemplo, decimos que se acepta la hipótesis nula de homocedasticidad. O al menos no se rechaza, si queréis. Vamos a poner entre comillas aceptar, es decir, no se rechaza. La hipótesis nula. Es más correcto decir eso. Si ML, por el contrario, es mayor que la chi cuadrado con 0 al 5%, es decir, que cae por aquí, que cae tal que por aquí,
ml, si cae tal que por aquí, esta es la zona de rechazo. Esta es la zona de rechazo. Zona de rechazo. Y esta era la zona de aceptación que hemos visto antes. Esta era la zona de aceptación. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. Entonces, lo que decimos es que existe heterocedasticidad. Bien, este test es exactamente igual que el de Breus-Pagan, lo único que añade esto. El de Breus-Pagan sería esto. El de Breus-Pagan sería este que vimos en el vídeo anterior, y en el test de White añade los cuadrados. Bueno, perdón, no es hasta aquí, es hasta aquí. ¿Vale? Entonces añade los cuadrados y los productos cruzados. Es decir, el test de Breus-Pagan es una particularización del test de White. Vamos a ver un ejemplo en Gretel. Bien, estamos en Gretel. Vamos a usar el fichero del otro día, que era la heterocedasticidad. Vamos a ver si existe heterocedasticidad en una función de producción. Entonces ya vimos cómo construíamos la función de producción en el vídeo anterior, que era el logaritmo del output en función del logaritmo del empleo y del capital. Eso era para estimar una función de producción Cobb-Douglas. Lo tenéis en el vídeo anterior. Entonces, lo que hacíamos era, por mínimos cuadrados ordinarios, estimar el logaritmo del output en función del logaritmo del empleo y del capital, con una constante. Y entonces lo que teníamos era esto. Entonces, en principio vimos que por los gráficos de los residuos, por número de observación no se observaba, o aparentemente no se observaba, o que por aquí parece que es más pequeña la varianza, pero bueno, no se observaba heterocedasticidad. Entonces, veíamos que hacíamos el contraste, realizábamos el contraste de Breus-Pagan. Hoy vamos a hacer el contraste de White. Esto ya lo hace el paquete informático. Esto ya lo hace el paquete econométrico. Contraste de White, le damos en contraste de White y te lo hace automáticamente. De tal forma que coge los residuos al cuadrado. Esta sería la regresión auxiliar, entonces coge los residuos al cuadrado y los regresa con una constante, con el logaritmo del empleo, logaritmo neperiano del capital, el cuadrado del empleo, el cuadrado del capital y x2 por x3, que es el empleo por el capital, el producto cruzado. Y ahí ya no hay más productos cruzados, porque la constante no interviene en los productos cruzados, si no tendríamos dos iguales. Si hacemos L de capital por constante, nos quedaría L de capital otra vez, y por tanto no podríamos realizar la regresión. Es decir, se hacen los productos cruzados de todas las variables excepto la constante. Entonces lo que tenemos aquí es que el TR cuadrado, que son 27 valores multiplicado por el R cuadrado, da 640. Entonces, eso significa, aquí nos da el p-valor, tal como veíamos en el vídeo anterior para el test de Breus-Pagan. Entonces, la chi cuadrado de 5 grados de libertad, que son 1, 2, 3, 4 y 5, este sería el chi cuadrado de 5 grados de libertad, tiene que, tal como se define la P, mayor que el estadístico que nos hemos dado. ¿Cuál es la probabilidad? Si esa probabilidad de la chi cuadrado de 5 grados de libertad es mayor que 640, que el estadístico, quiere decir que el valor teórico de tablas está a la derecha, es decir, está a la izquierda el estadístico, TR cuadrado, el ML que llamamos. Entonces, si eso es así,
lo que tenemos es que cae en la zona de aceptación. Entonces tendríamos un p-valor, que es la cola de la derecha, a partir de 6,40. Sería la cola de la derecha a partir de 6,40. Entonces esto sería del 0,26, que es mayor que 0,05. Luego rechazamos la hipótesis de aceptamos, no rechazamos la hipótesis de homocedasticidad. Suponemos, por tanto, que hay homocedasticidad. Tal como vimos en el vídeo anterior, en el que hicimos bajo el criterio de Breuch-Pagan, también obteníamos que no había heterocedasticidad. Bien, pues esto lo podemos realizar a mano, tal como hemos visto. Esta es la teoría que hemos visto, lo podemos hacer a mano. Y así lo podéis replicar vosotros, con esta o con cualquier otras muestras. Entonces, necesitamos para la regresión auxiliar, necesitamos los residuos al cuadrado. Entonces eso lo obtenemos de la regresión inicial, de la que queremos comprobar si hay heterocedasticidad o no. Entonces en guardar, aquí nos da los residuos al cuadrado y los llamamos USQ, por ejemplo, cuadrado, vamos a ponerlo. Entonces estos serían los residuos al cuadrado. Y ahora necesitamos de las variables independientes, de los regresores, logaritmo del empleo, logaritmo del capital, y calcularlos al cuadrado y el producto cruzado. Entonces aquí tenemos que en añadir le damos el cuadrado de las variables seleccionadas y nos genera automáticamente el cuadrado del logaritmo del empleo y del logaritmo del capital. Nos faltaría ahora el producto de la 4 con la 5. Entonces en añadir le definimos nueva variable, definir nueva variable, y le damos, por ejemplo, como lo ponía Gretel en el test que realiza, esa anotación. Ponemos x2 por x3, que no va a ser más que el logaritmo del empleo multiplicado por el logaritmo del capital. Entonces ya lo tenemos, x2 por x3. Entonces ahora hacemos la regresión auxiliar. Estamos haciendo lo que hace Gretel automáticamente. Entonces hacemos mínimos cuadrados ordinarios, variable dependiente, los residuos al cuadrado, y las variables independientes va a ser el logaritmo del empleo, el logaritmo del capital, el cuadrado del logaritmo del empleo, el cuadrado del logaritmo del capital y el producto de los dos, el producto del empleo por el capital. Entonces le damos a la regresión auxiliar y nos sale esto. Que nos tiene que dar el mismo r cuadrado que nos facilita, nos brinda el propio programa. Y podemos ver incluso aquí que el f es el p correspondiente es 0,2996, con lo cual lo que tenemos es que todos los parámetros no son significativos. Para que fueran significativos esto tendría que ser menor que 0,05 y ninguno de ellos individualmente lo es. Vemos que los estadísticos están todos por debajo de 2 en valor absoluto. Luego son no significativos. Luego, si no son significativos en esta regresión, significa que los cuadrados USQ cuadrado, los residuos al cuadrado, que es una medida de la varianza del modelo original, no se explica por las variables independientes, las independientes al cuadrado y su producto cruzado. Entonces aquí tenemos que este r cuadrado es 0,2370, que tiene que coincidir con el contraste que hemos hecho de heterocedasticidad, que es r cuadrado 0,237060, que es lo que tenemos aquí. Y tenemos que todos los parámetros, lo de la izquierda es lo que ha hecho el Gretel, el paquete econométrico, automáticamente, y lo de la izquierda es lo que acabamos de hacer nosotros. Y si multiplicamos, evidentemente, 27 por
el r cuadrado 0,23, es decir, lo que hace aquí, eso es 6,40. O sea que obtendríamos lo mismo. Bien, pues este es un ejemplo en el que probamos que no existe heterocedasticidad, que aceptamos la hipótesis nula de homocedasticidad. Este vídeo es, si queréis, o abundar más en el vídeo anterior, pero ahora con el contraste de White. Comentar una vez más también que el contraste de White, hay un contraste reducido, que es este de contraste de White solamente con cuadrados. Es decir, si vamos al modelo original y queremos contrastar la heterocedasticidad, lo hace solamente el contraste de White solo con cuadrados, es decir, con las variables originales independientes y con los cuadrados. Con los cuadrados, es decir, que elimina los productos cruzados. Y entonces aquí vemos que el p-valor es de 0,35, por lo que se acepta la hipótesis nula de que estos parámetros no son significativos. Y por tanto no existe heterocedasticidad. El valor de chi con 4 grados de libertad tiene que ser mayor que 4,35. Tiene que ser mayor que 4,35, es decir, el valor teórico se debe situar a la derecha y el valor del estadístico de contraste, que es 4,35, se tiene que situar a la izquierda. Lo podemos ver aquí en herramientas, tablas estadísticas, y la chi cuadrado con 4 grados de libertad y un 0,05, lo que tenemos es que esto es, el valor crítico es 9,48. 9,48 que está a la derecha, es mayor que el valor ml o tr cuadrado, que es 4,35. Es decir, tr cuadrado está a la izquierda del valor de la chi cuadrado. Por eso nos da el p valor correspondiente de 0,35. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna duda, hacérmela llegar a través del canal y os animo a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.